Me llamo Mateo Salcedo, tengo 27 años y llevo 2 como exorcista en formación. Nunca pensé que me llamarían al Vaticano. Mi vida antes de eso era simple. Misas, estudios, confesiones. Pero cuando el padre Ezequiel, un mentor mío, murió en circunstancias raras en Sicilia, recibí una carta sellada con el escudo papal. Me pedían presentarme en la biblioteca apostólica para asistir en la clasificación de textos antiguos relacionados con posesiones demoníacas. Sonaba como una promoción, una forma elegante de apartarme de algo que no entendía del todo. Pero acepté, quizá por ambición o por curiosidad, o porque en el fondo ya algo dentro de mí empezaba a romperse. Los primeros días fueron tranquilos, silencio absoluto, polvo flotando entre las luces tenues y el olor constante de pergamino viejo. Estaba asignado a una sala subterránea. Solo ahí llegaban los textos más deteriorados o peligrosos que requerían catalogación especial. Fue en ese sótano donde encontré el Códice de Lucio V. Fechado en 1348. Estaba guardado en una caja metálica con sellos de cera que nadie había tocado en siglos. Cuando rompí el sello, sentí un frío recorrerme la espina. No era un frío normal. Era como si algo se deslizara dentro de mí. Me dije que era la sugestión, el ambiente, la idea misma del lugar. Me mentí sin convicción. El texto no hablaba de expulsar demonios, sino de atraerlos. Lo llamaba exorcismus inversus. Según Lucio, en ciertos casos de santos que perdían su fe o caían en depresión, el ritual servía para llenarlos con una entidad sagrada. Pero las descripciones eran confusas. El Papa mencionaba visiones, llagas sagradas y una presencia que limpiaba con fuego desde dentro. Había esquemas de símbolos que nunca había visto, frases en latín antiguo que no aparecían en ningún glosario teológico. A pesar del riesgo, no pude evitarlo. Lo copié todo. Lo estudié durante noches enteras. Y cuando decidí probarlo en secreto, algo en el aire cambió. Elegí una capilla abandonada detrás del archivo secreto. Sabía que nadie pasaba por ahí desde hacía años. Encendí 4 cirios. Dibujé los símbolos en el suelo con carbón y recité las palabras en voz baja. Al principio no pasó nada, pero cuando terminé el tercer versículo, la llama de las velas se alargó hacia el techo y escuché un murmullo detrás de mí. Me giré en seco. Pero no había nadie, o eso creí, o porque al dar un paso fuera del círculo, sentí que pisaba carne tibia, palpitante, y lo peor, no había nada visible en el suelo. Volví corriendo a mi habitación esa noche, con las manos aún manchadas de carbón y el aliento agitado. Me miré en el espejo del baño y no me reconocí. Tenía los ojos hundidos, la piel ceniza y algo más. Una expresión que no me pertenecía, como si detrás de mis pupilas alguien más me observara. Dormí mal. Soñé con túneles oscuros, manos que me acariciaban el cuello y una voz que repetía en latín: no redivis, no volverás. Al despertar noté que el crucifijo que colgaba sobre mi cama estaba de cabeza. No recordaba haberlo tocado. Durante el día traté de actuar con normalidad. Clasifiqué textos, respondí correos, hasta hablé con un par de sacerdotes de la comisión. Pero algo me distraía constantemente, una especie de zumbido suave, como cuando hay un mosquito cerca de tu oído, solo que no venía de afuera, venía de dentro de mi cabeza. Y cada vez que cerraba los ojos, veía una figura en los pasillos, parada, inmóvil, observándome desde las sombras. Siempre estaba de espaldas, como si me esperara a que la llamara por su nombre. Pero yo no sabía cuál era. Al tercer día, comencé a notar que las cosas a mi alrededor se deterioraban más rápido. Los libros que tocaba se deshacían en polvo. Las plantas se secaban al pasar junto a ellas, y los otros curas me evitaban sin razón aparente. Uno incluso me dijo sin querer mirarme a los ojos: «Tienes algo encima, Mateo, algo ajeno». Traté de reírlo,
de fingir que era una broma, pero por dentro me estaba quebrando. El manuscrito del Papa Lucio seguía en mi mochila, y a pesar de todo lo releía cada noche, como si me alimentara de él. No podía dejar de hacerlo. Un detalle me obsesionó especialmente. Una nota al margen escrita con tinta roja que no había notado antes. Una vez abierta la puerta, los santos se corrompe. Esa frase me dejó helado. ¿Qué había invocado exactamente? Era un demonio, un santo, algo entre ambos. La figura en mis sueños ahora se acercaba más cada noche. Ya no estaba de espaldas. Comenzaba a girarse y yo sabía que el día que viera su rostro no habría vuelta atrás. Aún así, algo dentro de mí deseaba verlo. Sentía una mezcla de pánico y fascinación que no sabía explicar. Esa misma noche bajé de nuevo a la capilla. Algo me lo exigía, no como una voz, sino como una orden escrita en mis huesos. Cuando entré, los cirios ya estaban encendidos. Nadie los había tocado. El aire olía a incienso quemado y a carne. Carne cocida. En el altar había una figura humana de espaldas cubierta con un manto blanco. Me acerqué en silencio. Sabía que no debía hacerlo, pero mis pies se movían solos. Al llegar al altar, la figura giró la cabeza apenas un poco, y entonces lo entendí. No era una visión, no era un demonio, era yo. No recuerdo cómo salí de la capilla esa noche. Solo sé que desperté tirado en el suelo de mi habitación, temblando con la ropa mojada y los labios partidos. Alguien me había arrastrado, o me había arrastrado yo mismo. No lo sé. Lo que sí noté de inmediato fue el olor. Toda la habitación apestaba a sangre vieja, a sudor rancio y a cera derretida. Revisé mis brazos. Tenía marcas como si me hubieran sujetado con fuerza, dedos largos, marcados en la piel. Miré hacia el espejo del closet y otra vez esa figura estaba ahí, detrás de mí, más clara, más cercana. Pero lo peor es que sonreía. Empecé a evitar los espacios sagrados. Cada vez que entraba a una capilla, sentía una presión en el pecho como si me faltara el aire. La cruz me quemaba cuando la tocaba. Llegué a esconder mi rosario debajo del colchón, como si fuera una carga que ya no podía sostener. Intenté hablar con un sacerdote viejo, el padre Ángelo, pero apenas me senté frente a él comenzó a sudar. Se puso pálido y me dijo en voz baja: «Tú no eres tú. No deberías estar aquí». Me echó agua bendita sin decir nada más. Me fui corriendo humillado, pero más asustado por el hecho de que el agua no me hizo nada. La figura que veía en el espejo ya no era solo una imagen. Empezó a hablarme no con palabras, sino con pensamientos, a veces en sueños, otras mientras comía, otras mientras caminaba por los pasillos oscuros del archivo. Me decía cosas que nadie sabía. Me recordaba errores, pecados, momentos que había enterrado hace años. Empezó a decirme que yo no estaba corrompido, que estaba siendo revelado, que eso que había invocado no era maldad, sino mi forma pura, que el ritual no traía demonios, sino la esencia que los hombres esconden bajo la sotana, la verdad. Y empecé a creerle. La podredumbre no se detuvo ahí. Una semana después, uno de los monjes que trabajaba cerca del archivo fue encontrado colgado con su propia túnica. Su piel tenía marcas en forma de círculos iguales a los del manuscrito. Nadie entendía cómo había entrado a esa sala. Nadie sabía que yo había dejado la puerta entreabierta. Fingí sorpresa, horror. Incluso recé con ellos. Pero por dentro algo se me removía. No dolor, no culpa. Era una sensación diferente. Una especie de hambre. Empecé a buscar más textos similares, más notas escondidas. Me volví adicto a esas escrituras como si fueran un alimento oscuro que me sostenía. Luego desapareció una monja, hermana Leticia, que solía traerme pan y té por las tardes. Una mujer dulce, vieja, ciega de un ojo. La buscaron por todo el complejo durante días. Yo la soñé esa misma noche envuelta en telas blancas, sonriendo con los dientes limados. En el sueño me decía que ya había visto el rostro, que ahora descansaba. Desperté con la cara empapada en sudor
y un bulto debajo de mi almohada. Su rosario. No podía explicar cómo había llegado ahí. Nadie me acusó, pero desde entonces los guardias comenzaron a seguirme con la mirada. Algunos se persignaban al verme pasar. Un día, al regresar a mi habitación, encontré la puerta abierta. Todo estaba revuelto. Mis papeles, mis libros, incluso el colchón levantado. Al principio pensé que eran los guardias, pero luego vi lo que faltaba. El manuscrito de Lucio V. No había señales de forzamiento. Alguien lo había tomado con calma, con cuidado, como sabiendo exactamente lo que buscaba. Cerré la puerta con llave y me quedé sentado en el piso, respirando rápido, como si me hubieran arrancado una parte del cuerpo. Esa noche la figura no apareció en el espejo, ni en mis sueños, y eso me dio más miedo que su presencia. La sensación de vacío fue inmediata. No escuchaba los susurros, no veía sombras moverse, no olía el incienso podrido, ni sentía la carne bajo mis pies. Y sin embargo, todo estaba peor. Los pasillos se sentían más largos, más oscuros. Las personas se veían pálidas, ojerosas, como si llevaran semanas sin dormir. Una mañana en el comedor Senentus, un sacerdote joven empezó a gritar sin razón, señalándome con los ojos desorbitados, diciendo que había visto fuego saliendo de mi boca. Lo sujetaron entre varios, lo arrastraron como a un animal, y aún mientras se lo llevaban, no dejaba de gritar mi nombre. Esa misma tarde, me llamaron a una oficina del ala norte. Un obispo me esperaba junto a 2 miembros de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Me dijeron que sabían que había accedido a documentos sellados, que había activado un ritual prohibido, que estaba suspendido de toda función espiritual hasta nueva orden. Pero lo que más me marcó fue cuando uno de ellos, un hombre viejo, con voz de tabaco y ojos apagados, se inclinó hacia mí y me dijo: «Lo que desataste no se va a ir contigo, pero sí va a usarte para quedarse». No me defendí, no lloré, solo asentí, porque en el fondo ya lo sabía. Esa noche, por primera vez decidí no encerrarme. Me senté en la capilla principal, solo en silencio. Había algo en el aire. No era paz, era espera, como si el edificio entero respirara expectante. Las velas se encendieron solas, una por una, y entonces lo vi, no en el espejo, no en una visión, lo vi frente a mí. Era la figura igual a mí, pero más alta, más flaca, con la piel como cera derretida y los ojos completamente negros. No dijo nada, solo se sentó frente a mí, y los dos nos miramos, no como enemigos, como reflejos, como copias que por fin se entienden. No sé cuánto tiempo pasamos ahí, pero cuando volví en mí, ya no era de noche. Había una calma extraña en mi pecho, como si el caos que me había envuelto por semanas hubiera tomado forma y descansara dentro de mí. Regresé a mi cuarto. Encontré el manuscrito en el escritorio abierto. En la última página había una frase escrita que no recordaba haber copiado: «Lo sagrado solo es puro cuando enfrenta su sombra». Esa frase se quedó en mi cabeza como un eco, y desde entonces empecé a entender algo. No había invocado un demonio. Había traído a la superficie la parte más verdadera de la fe, la duda, la ruptura. El fuego. Me fui del Vaticano una semana después. No me expulsaron oficialmente, pero el mensaje era claro. Ya nadie me hablaba, nadie me miraba. Me convertí en un fantasma entre túnicas blancas. Tomé un tren hacia el sur de Italia sin destino fijo. Solo llevaba una mochila, el manuscrito que ya nadie intentó recuperar, y una sensación extraña de claridad, como si todo lo vivido hubiera sido una especie de iniciación. No sé cómo explicarlo sin sonar loco, pero me sentía completo y al mismo tiempo hueco, como si ya no me perteneciera del todo, como si alguien o algo me habitara. En un pueblo olvidado cerca de Calabria, encontré un monasterio abandonado. Las paredes estaban cubiertas de moho, el techo casi caído, pero algo en ese lugar me llamó. Empecé a restaurarlo solo en silencio. Pasé días sin hablar con nadie. A veces
llegaban campesinos curiosos. Me ofrecían comida o ayuda, pero la mayoría se alejaba apenas me veían de cerca. Tal vez por mi aspecto o tal vez por la sensación que emano ahora. Porque lo sé, hay algo en mi presencia que incomoda, que huele a ceniza, que recuerda la parte de la fe que nadie quiere mirar. Instalé un pequeño altar en una de las habitaciones. No hay imágenes, no hay cruces, solo un círculo de piedra, las palabras del ritual talladas en el suelo y un silencio que no se rompe ni con el viento. A veces, por las noches, escucho pasos. No son alucinaciones. Sé que vienen, que lo buscan, que el fuego que traje desde el Vaticano aún arde y atrae a quienes sienten el llamado. Gente rota, gente como yo. Algunos llegan por curiosidad, otros por desesperación. Los recibo en silencio. No prometo salvación. Solo les muestro el rostro que yo vi. Y algunos lo entienden, otros no regresan. Nunca volví a practicar un exorcismo. Sería hipócrita. Ahora comprendo que muchas de esas posesiones no eran demonios. Eran verdades suprimidas, culpas enquistadas, sombras que la fe intentaba negar. Lo que hice fue abrir la puerta, no al infierno, sino a lo que hay detrás de las máscaras. Y eso es mucho más aterrador porque está en todos, en los altares, en los rezos, en los silencios culpables de cada confesionario. El verdadero terror no viene de afuera, viene de adentro. Y una vez que lo dejas salir, ya no hay forma de taparlo otra vez. A veces me pregunto si aún soy humano, si aún soy Mateo Salcedo. Pero luego me veo las manos, la piel agrietada, el reflejo de esos ojos que ya no son del todo míos. Y sé que no importa, porque ahora soy un templo, no de Dios, no del sino de aquello que ambos dejaron atrás cuando comenzaron a mentirle al mundo. Lo que vive en mí no busca creyentes ni fieles, solo testigos. Y cada vez son más los que vienen a mirar. Algunos lloran, otros arden, pero todos entienden al final que la fe siempre tuvo dos caras. Me desperté en medio de la noche con la garganta cerrada, como si algo se hubiera metido en mi boca mientras dormía. No era la primera vez que me pasaba desde que regresé de Roma, pero esa noche fue diferente. En la oscuridad de mi habitación sí, sombra moverse hacia la pared opuesta, alejándose de mí. No estoy hablando de un efecto de luz o un truco visual. Lo vi con mis propios ojos. Mi sombra caminó, y cuando encendí la lámpara, volvió a su lugar como si nada hubiera pasado. Todo comenzó hace 3 meses cuando logré infiltrarme en los archivos secretos del Vaticano, haciéndome pasar por un técnico de sistemas. Un contacto interno me consiguió el acceso por unas pocas horas a una sala donde se almacenaban documentos clasificados del siglo XIX. No sabía exactamente lo que iba a encontrar, pero tenía la sospecha de que ciertos eventos religiosos habían sido tergiversados por siglos. Lo que encontré fue algo que jamás debía haber leído, y mucho menos fotografiado. Un libro empastado en cuero viejo, sin título, solo marcado con el número 1842 en el lomo. Las páginas estaban escritas en latín vulgar con manchas secas que parecían de sangre. Había ilustraciones primitivas de una ceremonia eucarística, pero los símbolos no eran cristianos, al menos no como los conocemos. En una de las hojas decía algo como Corpus meum non est sanctum, lo cual me heló la sangre. Esa frase aparecía repetida en distintos pasajes, acompañada de dibujos de monjes arrodillados frente a una figura sin rostro envuelta en una túnica negra. Saqué mi teléfono, tomé unas 10 fotos rápidamente y salí de ahí antes de que se dieran cuenta. Al llegar a mi hotel, revisé las imágenes y noté algo muy extraño. En 2 de las fotos se veían marcas en la pared del archivo que yo no recordaba haber visto. Parecían huellas de manos largas, delgadas, como si alguien se hubiera apoyado desde el otro lado de la piedra. Pensé que tal vez eran manchas viejas o parte de la humedad, pero había algo inquietante en su forma, como si estuvieran esperando algo. Esa noche apenas dormí y cuando lo logré,
Soñé con una misa donde nadie hablaba, pero todos lloraban. Desde entonces, cada vez que reproduzco una grabación de voz, ya sea de entrevistas o notas que grabo para mis reportajes, aparecen sonidos que no estaban ahí. Son como susurros en latín, frases imposibles de traducir del todo, pero que siempre incluyen la palabra impura. Ya probé cambiando de grabadora, de micrófono, incluso de celular. Nada, siempre sin importar el lugar ni el dispositivo, se escucha algo más. Y lo peor es que esas voces no solo están en las grabaciones, a veces también las escucho cuando no hay nadie más en casa. Las primeras veces que escuché esas voces, pensé que era mi cabeza jugándome malas pasadas. El trabajo de investigación puede llegar a ser absorbente y estar metido en archivos polvorientos durante horas. No es precisamente lo mejor para la salud mental. Pero luego empecé a anotar patrones. Las frases se repetían, aunque no fueran exactamente iguales. En una de las grabaciones se escucha claramente non sum ego, dicho por una voz grave, áspera, como si hablara con la garganta llena de tierra. Esa frase me persiguió por días. No soy la ofrenda, decía. Entonces, ¿quién? Empecé a grabarme mientras dormía. Me sentía ridículo, pero necesitaba entender qué estaba pasando. En la tercera noche, a eso de las 3:17 de la madrugada, se oyó algo arrastrándose en la alfombra, y después un sonido seco, como si alguien o algo se hubiera dejado caer junto a la cama. Lo más escalofriante fue escuchar mi propia voz murmurando, aunque yo estaba completamente dormido. Per ipsum, et cum ipso, impurum est. No recordaba haber dicho eso jamás. De hecho, ni siquiera estoy seguro de qué significa del todo. Pero al día siguiente, al ver la grabación, no solo estaba el audio, también había una sombra borrosa parada frente al closet. No era la mía. Traté de convencerme de que podía ser una interferencia, algún fallo técnico, o incluso una broma pesada de alguien. Pero ¿quién podría falsificar mi voz murmurando en latín antiguo? ¿Quién sabía que yo estaba investigando eso? Solo mi editor. Y él nunca ha mostrado interés en este tipo de temas. Me encerré en casa varios días, revisando cada imagen del archivo, cada página que fotografié. Fue entonces que descubrí algo que no había notado antes. En la esquina inferior de una de las fotos, muy tenue, estaba el dibujo de una custodia invertida, con una frase apenas legible debajo. Esse ubi comedit, caro mortua. Busqué esa frase en todos los textos litúrgicos que tenía a la mano, incluso en foros de latín eclesiástico. Nadie parecía conocerla. Lo más cercano que encontré fue una interpretación de una misa negra registrada en una región del sur de Italia. Pero incluso eso era solo teoría, jamás documentada oficialmente. Pero lo más inquietante fue cuando uno de los foristas me escribió en privado, diciéndome que reconocía el símbolo de la custodia invertida. Pertenecía a una orden desaparecida en 1842. Los fratres Hostiae Occultae. Me mandó una captura de un viejo manuscrito, donde se mencionaba su supuesta desaparición, tras un acto litúrgico fallido en la ciudad de Chieti. Volví a mirar todas las fotos, pero una en particular me dejó sin aliento. Era la más borrosa de todas, tomada justo antes de salir corriendo del archivo. En ella se ve una figura al fondo del pasillo, apenas iluminada por la linterna de mi celular. No la vi cuando tomé la foto. No recuerdo haberla visto ahí, pero está de pie, mirando hacia mí, con algo en las manos. Cuando amplí parece ser un cáliz oscuro, del que cuelga algo que no logré identificar. Parecen dedos, y justo detrás de esa figura, en la pared se ve claramente una sombra más, la mía, pero con la cabeza girada hacia otro lado. Después de ver esa imagen, algo en mí cambió. No solo era miedo, era otra cosa. Una especie de conciencia de que algo me estaba mirando, no desde el exterior, sino desde dentro de mí. Empecé a notar que mi sombra no reaccionaba igual a la luz. A veces no se proyectaba donde debía. Otras veces parecía estirarse más de lo normal. La gota que derramó el vaso fue una tarde que salí al patio para fumar.
y vi claramente que mi sombra no tenía el cigarro en la mano. Ay. Yo sí, ella no. Me quedé paralizado con el cigarro temblando entre los dedos, y no fue hasta que entré corriendo que mi sombra volvió a sincronizarse conmigo. Ay. Decidí buscar ayuda. Fui con un sacerdote que conocí hace años durante una investigación sobre exorcismos en Puebla. Le conté todo, desde el archivo en el Vaticano hasta las grabaciones y las fotos. Pensé que me iba a ver como loco, pero en cuanto mencioné el nombre de la orden desaparecida, se puso pálido. Me pidió que lo acompañara a su oficina y, cerrando la puerta con llave, sacó una caja de madera vieja. Dentro había un pequeño libro, escrito a mano con el título de Comunión Corrupta. Dijo que ese libro le llegó por correo hace más de 10 años sin remitente, y que siempre lo había guardado, sin atreverse a leerlo completo. El padre abrió el libro con manos temblorosas y me mostró un dibujo casi idéntico al que vi en el archivo. Una figura sin rostro, rodeada por monjes que lloraban sangre. Me explicó que, según ciertos registros no oficiales, la Eucaristía impura fue un intento de traer a la tierra una entidad que, según ellos, estaba más allá de Dios y de una presencia que ofrecía conocimiento absoluto, pero a cambio de algo más que fe, a cambio de la identidad. Los que participaban en el rito no solo perdían la vida, desaparecían como si nunca hubieran existido. Dejaban de ser hijos de Dios, me dijo. Y entonces me preguntó si yo ya había soñado con el hombre de la túnica sin cara. No supe qué responderle. No le había contado que desde hace semanas, cada vez que cierro los ojos veo esa misma figura. No sueña, no se mueve, solo me observa. Siempre está en el mismo lugar. Una iglesia abandonada, llena de agua sucia hasta los tobillos, con un olor agrio que siento incluso dormido. A veces hay cánticos, otras veces solo el silencio. Pero siempre me despierto con los pies húmedos y con las manos apretadas, como si estuviera sosteniendo algo. No se lo dije al padre. Me dio miedo confirmarlo. Solo asentí, y él entendió. Me recomendó dejar todo, borrar las fotos, destruir las grabaciones. Nada de lo que obtuviste vale más que tu alma, me dijo, antes de darme una pequeña cruz de madera. Volví a casa decidido a seguir su consejo, pero algo me detuvo. No fui yo. Mientras buscaba el disco duro donde guardé las imágenes, me di cuenta que ya no estaba. Revisé toda la casa, cada cajón, cada rincón y nada. Lo mismo con las grabaciones. Todos los archivos de audio en mi computadora se habían corrompido. No quedaba nada. Pero lo más extraño fue cuando tomé el celular para llamar al padre. Su número ya no estaba en mis contactos. Y cuando marqué de memoria una voz, contestó diciendo que ese número no existía, como si todo lo que había hecho ese día nunca hubiera pasado. Desde esa noche ya no puedo confiar en mi reflejo. A veces, cuando paso frente al espejo del baño, mi reflejo no se mueve al mismo tiempo que yo. Lo noté por accidente. Mientras me lavaba las manos, mi reflejo levantó la cabeza un segundo antes que yo y me miró directamente a los ojos. No es posible describir esa sensación. No era miedo normal. Era una especie de vergüenza, como si me hubieran descubierto haciendo algo prohibido. Cerré los ojos un instante. Los abrí y todo parecía normal. Pero no era normal. Lo supe porque esa noche, en mi sueño, la figura de la túnica se acercó por primera vez. Ya no estaba parada a lo lejos en la iglesia inundada. Caminaba hacia mí lentamente, con un brazo extendido. No tenía rostro, pero aún así sabía que me estaba mirando. Me desperté empapado en sudor, y al encender la luz, vi que tenía marcas en los brazos como dedos, presionando fuerte. 4 de un lado, el pulgar del otro. Revisé mis uñas, mis manos. No coincidían. Estaba solo. Llamé a mi hermana esa madrugada con la excusa de que necesitaba hablar con alguien, pero no le conté nada. Solo escuchar su voz me dio un poco de paz. Pero cuando colgamos, escuché un clic más,
como si alguien más hubiera estado en la llamada. Comencé a notar que la gente me evitaba. Mis colegas ya no me respondían los mensajes. Incluso mi editor dejó de contestarme. Fui a la oficina y la recepcionista me miró como si no me conociera. Me dijo que no trabajaba ahí nadie con mi nombre. Entré de todos modos, desesperado, pero mi escritorio estaba ocupado por otra persona. Nadie supo decirme quién era yo. Tuve que salir corriendo antes de que llamaran a seguridad. Sentí que estaba desapareciendo, como si esa cosa estuviera borrando mi existencia de a poco. Como si esa Eucaristía impura no solo afectara a los monjes de 1842, sino también a cualquiera que la descubriera. Una noche recibí una carta sin es como si se hubiera quedado detenida en otro momento, en otra realidad. Y cuando me acerco, siento un frío brutal que no proviene de este mundo. Intenté tomarle una foto, pero la cámara solo muestra una figura de espaldas parada frente a una pared de piedra como la del archivo. No soy yo, pero algo me dice que esa figura soy yo en otro lugar, en otro tiempo, quizás atrapado en ese rito eterno donde los fratres, hostiae, occultae, se borraron del mundo. He decidido dejar este relato programado para enviarse por correo a varios contactos. Si no ingreso una clave en las próximas 24 horas, si lo estás leyendo, significa que ya no estoy. Tal vez no físicamente. Tal vez simplemente dejé de ser parte del mundo. No me busquen. No intenten desenterrar lo que está oculto. Ese rito ocurrió una sola vez por una razón. Y yo cometí el error de sacarlo a la luz. No quiero que nadie más repita mi destino. Quemen esta historia si pueden. Olvídenme, por favor. No quiero que mi sombra los vea también. La negra sigue en mi mesa. No la he tocado, pero desde que desperté la siento dentro de mí, como si algo hubiera entrado anoche mientras dormía. Ya no tengo hambre, ya no tengo frío. Solo siento una presencia constante detrás de mí, respirándome al oído, susurrándome en latín palabras que ya entiendo, aunque nunca las haya aprendido. No sé cuánto más resistiré, pero sé esto con certeza. La Eucaristía impura no necesita repetirse.